a todos, sean bienvenidos al canal, yo soy Mr. Peaked, y hoy gente, quiero hablar de Stranger Things, una serie que durante años fue considerada de lo mejor de Netflix, pero también hablar de la última temporada que salió y el por qué su final no terminó de convencer a tanta gente, sin decir que prácticamente a nadie le gustó, incluso a mí. Sobra decir que esto técnicamente no es una crítica, sino más bien, una opinión de la serie, y bueno, sin nada que decir empezamos. Para empezar, hay que decir algo claro, Stranger Things no empezó siendo una serie gigante, empezó como una historia pequeña, misteriosa, con pocos personajes y un tono de terror muy bien manejado. El problema es que, con el paso de las temporadas, la serie creció tanto que terminó perdiendo el control de su propia historia, y uno de los mayores errores de la última temporada es que hay demasiados personajes y demasiadas tramas abiertas al mismo tiempo, y también, para decir algunos no importan o simplemente son inútiles, igual hay algunos personajes que simplemente están ahí porque sí, se les da tiempo en pantalla, pero no desarrollo real, y sus historias no llevan a nada importante. Incluso personajes que antes eran clave ahora parecen olvidados o reducidos a relleno. Y otro punto muy criticado de la quinta temporada es que la serie ya no se atreve a tomar riesgos reales. Nos venden situaciones extremadamente peligrosas, muertes supuestamente definitivas, momentos dramáticos, pero al final casi siempre hay una forma de deshacer todo, cosa que en la temporada 4 no era tan así. Esto hace que el peligro deje de sentirse tan real, y bueno, como espectador, llega un punto donde ya no temes por los personajes, porque sabes que probablemente van a sobrevivir. Pero ya dejando todo eso, hay que admitir algo. Ahora, siendo justos, después de todo lo dicho, la temporada sí tiene cosas buenas. A nivel visual es impresionante, la música sigue siendo excelente y hay actuaciones muy destacables, especialmente en momentos emocionales. El problema es que eso no compensa los errores de escritura que hay en la serie, y también está el tema del ritmo. La temporada es larga, con capítulos muy extensos, pero no todo ese tiempo se aprovecha bien. Hay escenas que se sienten alargadas innecesariamente, mientras que otras resoluciones importantes pasan demasiado rápido o sin el peso emocional que merecían. Pero ya dejándolo más o menos buenos, pasemos al siguiente tema. Ahora quiero hablar específicamente de Vecna y el azotamentes, pero primero hablaremos del Vecna, porque si hay algo que casi logra salvar esta última temporada, es él, aunque sea por poquito. Si comparamos al Vecna de la temporada 4 con el de la temporada 5, hay una diferencia clara. En la cuarta temporada, Vecna se sentía nuevo, aterrador y personal. No era solo un monstruo más del Upside Down, era un villano con historia, con motivaciones, con un método muy claro. Sus asesinatos eran perturbadores, su presencia imponía, y cada vez que aparecía, la tensión se sentía real. En cambio, en la temporada 5, Vecna pierde parte de ese impacto. Sigue siendo un buen villano, claro, pero ya no causa el mismo miedo, no porque sea peor como personaje, sino porque la serie lo usa más como una amenaza constante que como un elemento sorpresa. Ya sabemos quién es, cómo actúa y qué quiere, y eso le quita un poco del terror psicológico que lo hacía tan efectivo antes. Aún así, hay que decirlo, Vecna sigue siendo de lo mejor de la temporada. Su diseño, su simbolismo y su conexión con el Upside Down están bien trabajados. Comparado con otros villanos de la serie, Vecna es el más humano, el más trágico, y eso hace que funcione mejor a nivel narrativo. Él no es solo destrucción, es rencor, dolor y odio acumulado. Y ahora, si hablamos de las azotamentes, la diferencia es todavía más evidente. En las primeras temporadas, el Mind Flayer era una presencia casi divina, una fuerza incomprensible, gigantesca, imposible de enfrentar directamente. Era miedo puro, algo que estaba por encima de los personajes. En la temporada actual, el azotamentes se siente reducido, ya no impone como antes.
Pasa de ser una entidad aterradora a convertirse casi en un recurso narrativo secundario. Su amenaza se diluye y pierde ese aura de entidad suprema del Upside Down. Para muchos fans, incluyéndome, esto fue una decepción, porque el Mind Flayer representaba el horror más puro de la serie. Y ahora sí, hablemos de lo que para muchos terminó de arruinar todo, el cierre final de Vecna, la derrota del Mind Flayer y ese final que dejó a los fans esperando algo que nunca llegó. Y bueno, empecemos con Vecna. Después de construirlo como el villano más peligroso de toda la serie, su caída se siente decepcionante, no por la idea de que muera, sino por cómo ocurre. Vecna, una entidad casi imparable, termina siendo derrotado por un grupo de adolescentes, sin consecuencias realmente devastadoras. No hay un sacrificio que marque la historia, no hay un precio real que pagar. Para un villano tan cargado de simbolismo, su final se siente rápido, frío y poco memorable. Y bueno, y luego está el Mind Flayer, el azotamentes, que durante varias temporadas fue presentado como una fuerza casi imposible de comprender, una entidad superior del Upside Down, termina cayendo de una forma ridículamente simple. Lo que antes parecía un horror cósmico ahora es derrotado, básicamente, por un grupo de mocosos usando estrategias que ya hemos visto antes. No hay grandeza, no hay terror, no hay esa sensación de esto es imposible, solo se siente como otro obstáculo más. Pero aquí viene una de las preguntas más grandes que muchos fans se hicieron: ¿dónde demonios están los demás monstruos del Upside Down? Durante toda la serie vimos Demogorgons, Demodogs, criaturas que representaban un peligro real. En el final, prácticamente desaparecen. El Upside Down pasa de ser un ecosistema lleno de horrores a un escenario vacío que solo existe cuando la trama lo necesita. No hay invasión real, no hay caos total, no hay una consecuencia global que justifique tantos años de amenaza. Y eso nos lleva al final real de Stranger Things. Después del último episodio, muchísimos fans creyeron que habría un capítulo extra, una escena secreta, algo más. El cierre fue tan abrupto que surgieron teorías por todos lados, que Netflix ocultaba un episodio final, que habría un epílogo sorpresa, que el verdadero final aún no se había mostrado. Spoiler, no hubo nada. Ese fue el golpe final para muchos. No porque un episodio extra fuera obligatorio, sino porque el final no se sintió como un verdadero cierre. Fue más bien una despedida apresurada, con finales demasiado cómodos y sin el impacto emocional que una serie de este tamaño merecía. En resumen, la temporada final y su desenlace parecen haber elegido ser el camino de los seguros en lugar de arriesgarse a algo más audaz o inesperado, lo que dejó a una parte importante del público con sensación de que la historia terminó sin explotar su máximo potencial. Y básicamente todo esto. Me despido, adiós.